Ok. ¿Sí se ve bien pantalla? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo se llama el tema? Prevalencia de De onicopatías onicopatías. en población geriátrica. Es exacto, ¿verdad? Entonces, ¿bien todo? Por ahí me Ya. estaban haciendo eco. Sí, me salgo el celular. Sí, es eso. Se hace bucle. Entonces, o bájale todo el volumen o sal. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, prevalencia de las onicopatías en población geriátrica. Vemos cómo en el adulto mayor puede haber gran variedad de manifestaciones unguiales, debido a que el proceso de envejecimiento es prácticamente toda la economía y la piel sufre cambios muy notorios. Es lógico que encontremos también cambios notorios en la uña. ¿Qué estoy diciendo? Como ustedes ya saben, así como es la piel, así es la uña. Debido a que la uña encuentra su génesis en la epidermis, luego entonces es lógico suponer que la epidermis, si es una epidermis sana, entonces va a haber una uña sana. La epidermis tiene 5 capas, 4 en toda la piel y al menos una capa supernumeraria en las palmas y en las plantas de los pies. Tenemos el estrato córneo que va a representar una gran masa de onicos, bueno, en este caso de epidermocitos, en los cuales cuando sufren cambio, y este cambio va de lo que es el epidermocito al onicocito, es decir, sufre cambio a la oniquización, pues va a tener la configuración anómala que se va a reflejar precisamente en la configuración de la uña. Todos sabemos que entonces el estrato córneo, tenemos el estrato basal, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato córneo y el estrato lúcido se pierden y el resto de los estratos forman una invaginación que sería precisamente la matriz ungueal, la cual continúa activa o hiperactiva en la proliferación del recambio celular y que sufre el cambio del epidermocito al onicocito. Y por aglomeración surge la lámina ungueal. Por lo tanto, la lámina ungueal es el reflejo intrínseco y consecuente de la configuración previa de la manifestación de la queratina epidérmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Dicen por ahí, tu hijo, tu reflejo. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso, no? Entonces, decía Sí, por sí, lo ahí, hemos escuchado. exacto, ¿no? Había un niño genio que le decía, ándele, le decía a su mamá, muchacho malcriado, y entonces se reía el niño, ¿no? Creo que se llamaba Elías, o no me acuerdo cómo se llamaba el niño, y se reía. ¿De qué se Principalmente ríe? lo dicen, es el chiste de entre mamás e hijos, dice, que van a pagar con sus hijos el carácter que tienen ellos, algo así. Ah, pues sí. Y entonces la mamá le decía, muchacho grosero, y el niño se reía. ¿Y por qué se ríe? Dice, porque te estás insultando, dice. Porque tú eres la que me educó, entonces si estoy malcriado, tú me malcriaste mal, dice. Pues sí, cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues muchacho malcriado, ¿y quién me malcrió? Pues tú, entonces tu hijo, tu reflejo. Entonces, ¿qué? Tu uña, tu reflejo, ¿verdad? Así es que tu uña es reflejo de toda tu economía.
así como le invertiste largas horas de botana, vida sedentaria, alimentos antinaturales, etcétera. También reflejo de la salud de cada persona. Claro, claro, porque es un proceso último y muy frágil el proceso de onitización, tan frágil que cualquier anomalía, embate o detrimento de la matriz unguial se va a reflejar en la integridad de la uña. Es por esto que la uña puede reflejar precisamente anomalías sistémicas y gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, entonces debemos de estar muy alertas a la manifestación, qué clase de manifestación, qué, cómo, desde cuándo, etcétera. Y vincularlo con la historia del paciente y sobre todo la historia natural del padecimiento, ¿verdad? Todos conocemos, por ejemplo, cuando ocurre la onicomicosis. ¿Qué es lo primero que nos pregunta el paciente cuando hay onicomicosis, verdad? ¿Qué nos pregunta? De las preguntas más significativas que hacen ellos, a ver qué nos dicen. Dicen, ¿y por qué? ¿Por qué se me infectó y por qué es tan dura quitarla? ¿No dicen eso? Oiga, tan ¿Por difícil. qué se hizo así? Sí. ¿Verdad? Y luego dicen, a ver, señor, y solamente el 30% te da los datos precisos, ¿no? El 70%, no me acuerdo, X medicamento, ya se me olvidó y cosas así. ¿Sí? Pero pues por ahí alguno te dice, ¿sabe qué? Ya me puse de todo. La doctora, mi comadre, que no es doctora, pero la ve, haz de cuenta que fue a la universidad del compadrazgo y se graduó con honores en medicina del compadre. Y entonces le dice, comadre, mire, va a entrar a su cocina, todo lo que vea rojo lo mezcla. Luego, lo que vea verde lo machaca y lo que vea amarillo lo bate. Póngalo todo, haga una bomba y se lo embarra en el dedo, ¿verdad? O sea, y ahí están los remedios, ¿no? Luego, si se le cae el dedo, Pues ya, asunto arreglado, feliz comadre, ya no tiene uña de cuál preocuparse, pues ni dedo hay. Entonces, no. ¿Qué es lo que ocurre? Te dice, ya me puse agüita de los 7 templos. Visité 7 iglesias diferentes y junté el agua bendita de cada pileta y mire que ni eso me sirvió, ¿verdad? no, pues ahí trae como 20,000 chamucos y nomás se puse 7 templos. Ah, pues mujer de poca fe, no hizo oración, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? No hago mofa del sentimiento religioso, estoy exagerando el punto para que se entienda cómo es que a veces es un artículo de fe el cuidado de la salud y no. El cuidado de la salud es un acto basado en evidencias, no es fe. Aunque bueno, no nos metemos ahorita en el terreno de la fe, pero sin embargo hay situaciones de fe que requieren de evidencia, eso está claro. En lo que se refiere entonces al reflejo de la uña, pues por ejemplo, la onicomicosis. Decimos, agente causal. Y vamos a determinar el agente causal. Trichophytum rubrum. ¿Sí? O el Mentagrofites. O el Gypseum. O aspargilo. O no sé, cualquier otro hongo dermatofito. O hasta una levadura. Y entonces el agente causal, y vamos a dar ahí el fármaco que va en contra, ¿no? Pero muchas de las veces debemos de hacer entender al paciente que no es meramente el agente causal y que le está provocando la onicomicosis, sino por qué llegó a tener onicomicosis. Porque su sistema inmune está diciendo, hay algo mal aquí, ¿qué estás haciendo, verdad? ¿Por qué llegó allí? Entonces, ver que la cambio claro de la uña, el cambio de la uña, es el check engine. En las mañanas vas y enciendes tu carro y como toda buena conductora, ¿verdad, Candy? Que todo, Sí. como buena conductora, tú también,
¿Ves ahí el tablero y qué dicen las lucecitas? Pues las mías dicen que tiene seguro de mano puesto. Ándale, ¿verdad? Y luego dice una por allí. Oye, dice, el barquito. Ah, chinga, con el barquito. Prendió la luz del barquito. Dices, ¿cuál barquito, mujer? Pues sí, hay un barquito, ¿no? ¿Cuál barquito? Es el aceite, ¿verdad? O sea, no manches. ¿Ah? Entonces, pues, ¿cuándo, no? Pues no. Entonces, no, enciende una lucecita que dice check engine, o sea, revisa la máquina, ¿verdad? Entonces, el cambio de la uña, ¿qué te está diciendo? La uña, no, dice, checa la máquina. Sí. Pero entonces vas con el mecánico o el eléctrico, autoeléctrico, y le dices, ay, mire, ahí está prendiendo un foquito ahí, el foquito ese del barquito, ¿verdad? Ah, ahorita lo desconecto y lo apagas, ¿verdad? ¿Qué crees que va a pasar con el carro? No, pues se va a seguir descomponiendo y Ah, se pues va a se alargar el desviela. problema. Y truena la máquina y todo porque apagaste el foquito. Pues eso es lo mismo, muchachas. Si vemos ahí una onicopatía, no vas a ir a apagar la luz del tablero, ¿verdad? Tienes que ver qué está pasando. O sea, no Sí. nomás atacar ahí la onicopatía, no. Así de absurdo es. Así mismo tiene que ser en los eventos de podogeriatría. O sea, vamos a involucrarnos en una medicina integrativa. ¿Qué está ocurriendo? O nada más el foquito y apagamos el foquito del check engine o apagamos el foquito del barquito, ¿verdad? No, pues no. Pues no, claro que no, pero entonces ahora tenemos que entender esto, lo que es la prevalencia de las onicopatías como un problema en la población geriátrica y a dónde nos tiene que llevar eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy importante esto. Bien, las onicopatías del pie, como alteraciones de las uñas, constituyen un problema, dice, estético y en ocasiones doloroso para la población en general. ¿Qué significa? Me importa más si se ve feo. Si se ve feo, pues acudo. Pero si no se ve feo, entonces me duele, acudo. Pero no se ve feo y no me duele, entonces ¿qué? Si veo algo como tocar una tumoración, entonces acudo. Pero miren, no veo nada extraño, no me duele y no toco nada, por ende no acudo. ¿Por qué? Porque básicamente decimos que no hay nada anómalo. Pero hemos visto cómo llega el paciente a consulta y te dice, no, nada más vengo a que me haga ahí el servicio preventivo, ¿no? O sea, la Y quiropodia. eso es igual, profe, porque ya a veces por vergüenza de que primero no les duele y no se ve, no van. Y ya llega un grado donde se hace pues la uña muy fea y ya Exacto. dicen, no, es que ya es por vergüenza, ya no van tampoco. Así nomás, ¿no? Entonces de repente llegan y ya te dicen, no, nada más hágame el puro, la quiropodia, no tengo ningún problema. Y entonces revisas y le dices, señor, mire, ¿nota esto? ¿Qué? ¿Notó que toda su uña es blanca? ¿Cómo? Y luego le dices, mire, le muestras tu mano. ¿Ve esto de aquí? Eso se llama lúnula. Es una manchita blanca, ¿la ve? Sí. ¿Dónde está la suya? A ver. Ay, de veras, ¿verdad? Sí, haga de cuenta que toda la uña es lúnula, o sea, tiene leuconiquia y ni cuenta se dio. Entonces, ¿cuántos años tiene ella de vivir con leuconiquia o que tenía sus uñas normales y nunca se dio cuenta del cambio? ¿Por qué? Porque pues no vio nada extraño, pasó inadvertido, no le dolía nada y pues ahí anda, vete, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que estamos diciendo de repente, pero va a haber cambios más o menos claros y otros no tan claros, como en este caso, ¿sí? Entonces, sí, como dice Katy, de repente, Andy, Andy, ya te estoy cambiando el nombre, Candy Katy. lee. Bueno, ya, y también me la cambias a mí, me pones Brad. Entonces, de Marco me llamo Brad, ¿ok? Ok. Bien. Y entonces va a haber cambios claros en la lámina unguial, pero entonces en cierta ocasión una chica decía, es que
no vea mis pies. Y le dije, pues ya está aquí y yo soy podólogo, ¿verdad? No, es que me da pena que me vean mis pies. Le dije, oiga, pero no se preocupe, no soy ginecólogo. Y me dice, si fuera ginecólogo no tendría problema. Ay, chinga. Y yo, órale, dije, o sea, entonces sí le da pena. O sea, fíjate, le da más pena que vieran sus Y pies. es que vieron otra cosa, ¿eh? Imagínate, dije yo, no, pues qué onda, ¿verdad? Dije yo, de aquí la derivo a atención psiquiátrica, dije, no, o sea, pero bueno, es parte de los gajes del oficio, ¿no? Entonces, ahí está claro que debemos de estar al pendiente de lo que son los cambios claros en la lámina unguial. Y a veces, como les digo, parece que hay más impacto en el cambio estético que cualquier otra cosa. Entonces tenemos por lo menos 2 clases de cambio en la economía unguial. Tenemos las dismorfias, cambio de la forma, ¿sí? Entonces, básicamente nada más va a obedecer al cambio de la curvatura y no hay un cambio claro en el color o en la textura o en otras situaciones, sino nada más en la forma, ¿sí? La dismorfia es cambio de la forma, ¿verdad? Sí, nada más. Y ya cuando tenemos el cambio completo de toda la uña, que incluye el color, la textura, la convexidad, la curvatura, la implantación, la velocidad de crecimiento, la elasticidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, básicamente, entonces, ¿qué es la uña sana? Entonces, en cierta ocasión, me estaba dando por ahí un curso de capacitación y era un grupo importante y les decía yo que tuvieran cuidado, por ejemplo, con el uso de los esmaltes. Y decían ellas, no, yo en 20 años que tengo de dedicarme a esto del pie y poniendo esmalte, yo no he visto cambios de la uña, ¿no? Yo dije, ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Sí? Y le dije, ok, descríbeme las características de la uña sana, su A, B, C, D, E. Y intentó describirla y le dije, no, no es eso. Esta no, tampoco es eso, ¿verdad? O sea, entonces, si no entiendes lo que es la característica de una uña sana, ahora entiendo por qué dices que no hay daños, porque no. O identificar cuándo es sana y cuándo no. Es claro, ¿verdad? O sea, imagínate, dicen por ahí que el que aumenta en conocimiento aumenta en dolor. Entonces, mientras más ignorante, menos sufres. Ese es el pago que hay que sufrir cuando comienzas a adquirir el conocimiento, ¿no? Ni modo. Así es. Entonces, haciendo un recuerdo, chicas, según la anatomía del aparato unguial, hay muchas implicaciones, pero si tenemos que llamar la atención o a poner coherencia a las características de la uña sana, obvio va a depender del resto del aparato unguial, tejido blando, vascularización, presentación, etcétera. Pero si tenemos que especificar la uña sana, ¿cómo la describimos, chicas? ¿O cómo la catalogamos? Díganme. Pues una uña sana tiene una coloración. Bueno, es que no es que tenga una coloración en específica, pero porque puede decir que es blanca, rosada, transparentosa, sería una uña sana, pero esa sería una uña de una persona joven. Ok, pero vamos diciendo que en el promedio, ¿no? O sea, a establecer un marcador más o menos frecuente. Lo que llamaríamos normalidad. ¿Sí? Que cuando una persona actúa de una forma que se sale del estándar y decimos que hace locuras, decir, ¿por qué no eres una persona normal? Le decimos, ¿verdad? Entonces, la normalidad, lo que hace la mayoría, esa es la normalidad, ¿no?
Entonces, cuando empiezan a nacer niños con 3 ojos y que al rato ya toda la población mundial, la mayoría sean 3 ojos, pues eso ya va a ser la normalidad. Mientras tanto, no. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a establecer la normalidad de la uña. La forma. La forma. Es decir, la silueta, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser la forma? Mínimo. Línea continua. Es decir, silueta sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad, a la que llamamos normolínea. Entonces, cuando hay solución de continuidad, entendemos que hay fisuras, rupturas, rexis, desprendimientos, etcétera, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí está. Característica 1, ¿cómo se llama? ¿Línea con qué? Forma línea sin pérdida de continuidad. Era línea continua, una silueta sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad. Le llamamos normolínea, ¿ok? Ahí está. 2, el color. Entonces, el color verde es el color normal de la uña, ¿verdad? No, Ah, perdón, amarillo mostaza. no. Llanta, champurrado, atole de frambuesa. Es el azul. No, o lo que está ahorita así imperando, arcoíris. ¿Eh? A modo de bandera, ¿no? No, ¿verdad? O No. sea, normocroma, del griego cromos, color, color normal. La podemos describir como blanco perlado con un tinte rosa. Blanco. Ah, pues ya ves, sí lo dije bien. Ah, qué óvole. Te iba a decir Candy, pero ya dijimos que te llamamos Katy, ¿verdad? Candy, Entonces, brome. está bien, Candy ya. Entonces, ahí está, sí. Entonces, normocroma, ¿cuál es el color? Blanco, pelado, rosa. Con el tinte rosa. Ahí está. El color normal, normocroma. O sea, lo que se salga de aquí ya es anormal, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces, blanco amarillento. ¿Qué dicen? No, No, ¿verdad? Ok, blanco perlado, pero con un tinte gris. tampoco. Ok, gris cereo, o sea, así como muy cenizo. Pues no, ¿verdad? Tampoco. Entonces, ya dije, lo que se salga de ahí es anormal, I'm sorry, y le pones nombre. Santoniquia, ¿qué color es? Santoniquia, amarillo, naranja. Rodoniquia, ¿qué color es? Rojo. Rojo. ¿Sí? Leuconiquia, ¿qué color es? Blanco. Nigroniquia, evidente. Negro. Ándele. Entonces, ahí está. Por eso se les da nombre a esas entidades, porque son anormales. ¿Sí? Entonces, ahí está normocroma. Ahora, ¿qué sigue? La superficie. Esa sensación táctil de la superficie de la uña, ¿cómo se le llama? Textura. ¿Cómo describirías la textura de la piel de bebé? Suavecita, Tersa, suave. tersa, Es olorosa. igualita a la piel de tu marido, ¿verdad? Ándele. Ándele, le supo. ¿Ya lo vio? Ya lo vi. Pues no, ¿verdad? Entonces ahí determinar la textura de la uña. ¿Cuál es la textura normal? Lisa y agradable al tacto. Simple. Pasas el dedito y es agradable al tacto. No se percibe irregularidades.
puede observarse cierta estriación longitudinal normal, pero no se tocan. O sea, no lo sientes aunque las estés viendo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa es la textura normal. O sea, decimos que normotexta. ¿Sí? Normotext, ¿qué? Texta, de textura. Entonces ya tenemos 3 parámetros de normalidad. A ver, ¿cuáles son? 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Ay, silueta, color y No, textura. no. Dime el nombre, normo, ¿qué? Ah, normolínea, normocromos Normocroma, y normotexta. normotexta. Ahí está. Texta. Ok, luego, ¿qué viene? La curvatura. ¿Cuántas curvaturas, es decir, convexidades tiene la lámina unguial? 2. A lo largo y a lo ancho, o sea, longitudinal y transversal, ¿sí o no? Sí. Incluso juntas los dedos, uno contra otro, viendo de frente de ti, así, y se forma un pequeño diamante entre los dos deditos. ¿Verdad que sí se han fijado en eso? Se forma un pequeño diamante ahí, como en las cartas de esas que yo nunca he jugado, que nunca he perdido, ni que nunca he entrado a los casinos, pero bueno. Y entonces ahí tenemos las dos convexidades, convexidad longitudinal y convexidad transversal. Tenemos las dos. Convexidad, y esta convexidad tiene un valor en grados. ¿Cuántos grados es la convexidad normal? Eso sí, no sé. El ángulo llano, plano, así, plano como una mesa, como una tortilla. ¿Cuántos grados son? 180. Ahora, ligeramente curva, 10 grados de cada lado. ¿Cuántos grados menos quitas allí? O sea, ¿cuántos grados cierras? ¿Cuánto te queda? 180 menos 20. 160. Ay, mira. Ay. Así es, 160 grados. Esa es la curvatura normal de convexidad. Y son dos, ya dijimos, largo y ancho. ¿Sí? Normo convexa. ¿Sale? Sí. Luego, el grosor. ¿Qué tan grueso debe de ser la lámina unguial? Bien. No. Mientras más grande es el dedo y la uña se ensancha, se permite que sea más gruesa. Pero en promedio, ¿sí? Es de 0.3 a 0.1 milímetro. O sea, de 0.3 a 1 milímetro. ¿Ok? Ok. Eso debe de medir la lámina unguial. El promedio es 0.7. 0.7 milímetro. Ese es el promedio. Normocrasa, el grosor. Normocrasa. Grosor. ¿Cuánto es el grosor? Espérame, normocrasa. Es que son tanto. 3 a 1 milímetro. El grosor es de 0.3 a 1 milímetro y Promedio 0.7. aproximadamente el promedio son 7 milímetros. 0.7. 0.7 pues. Normocrasa. Ahora, el crecimiento. ¿Qué tan rápido debe crecer una uña? La uña crece más rápido en climas calurosos, en los trópicos, es decir, cerca de la playa, en humedad relativa mayor y en verano. El crecimiento es más lento en invierno y hacia los polos. Mientras más te alejas del ecuador, la uña crece más lento. Oh. ¿Sale? Okay. Hay muchos factores que van a involucrar el crecimiento de la uña. Mientras más anciano, la uña crece más lento. Cuando un paciente entra en proceso de agonía, la uña deja de crecer. Pacientes críticos allí con COVID, intubados, la uña deja de crecer. Si esos pacientes se salvan, como su servidor, me dio COVID y me salvé,
apareció después allí una línea de Bo, una línea marcada, una depresión quedó ahí. ¿Sale? Incluso con un color ligeramente rojo. Una eritroniquia lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Fue una interrupción del crecimiento. Entonces, ¿cuál es la velocidad del crecimiento en promedio? Ahí les va. 0.1 milímetro por día. Multiplica eso por 30 días, ¿cuánto te da? 3 milímetros por mes. Ok. En las de las manos pueden ser más y los dedos mientras más largos, más rápido crece la uña. Oh. Yo. Entonces es normo incrementa. Velocidad de crecimiento, ¿cuánto dijimos? 0.1 milímetro por día. Normo incrementa. ¿Vale? Luego, la uña debe de estar completamente, o sea, debe de ser resistente, ligeramente elástica, es decir, puedes doblar el borde libre sin que la uña se rompa. El borde libre es esa línea blanca en la que ya no está en contacto con el lecho ungueal. Como hay aire, entonces la uña se pigmenta blanco, por eso queda el borde libre, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces ese borde libre tú lo doblas ligeramente, lo empujas con tu dedo y no debe quebrarse ni marcarse ni existir línea alguna. Ese es indicativo de que hay buena plasticidad, resistencia y tiene buena humedad. La uña, la humectación de la uña. La uña debe de mantener entre un 12 y 14% de humedad. Menos se rompe, más se desprende. Después, arriba del 20% de la humedad, la uña puede desprenderse. ¿Sale? Entonces, eso es normo resista. Normo resista. Ese es el nivel de resistencia de la uña. ¿Ok? Ok. Ahora, la uña debe de estar bien implantada, fuerte, resistente, no debe de desprenderse espontáneamente. ¿Sí? ¿Y cuántas uñas debe de haber por dedo? ¿Cuántas uñas debe de haber por dedo? Pues una. Pues aunque no lo creas, hay casos donde se dan 2 uñas por dedo, etcétera. ¿Sale? Por diferentes causas. Puede haber ahí una bipartición supernumeraria, embrionaria de una matriz unguial alterna. A veces obedece a sindactilia, pero son casos raros. Y tengo por ahí fotografía de una paciente que atendí unos años que tiene una uña en el pulpejo completa, con crecimiento, y tuve que hacerle onicotomía. O sea, fíjate. Una pequeña uña que sobresalía del pulpejo, o sea, tenía otra uña funcional y crecía. Por eso les pareció curioso ese dato que les dije, ¿cuántas uñas por dedo? Por eso. Caso muy raro, ¿no? Algún día voy a ponerlo ahí en un caso clínico en una revista y me voy a hacer famosísimo como podólogo español. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le llama a esa presentación de uña supernumeraria o que puede aparecer donde no debería de aparecer? O sea, que puede aparecer en cualquier lado. Onicoheterotopía. Y ahí está un caso de onicoheterotopía. ¿Sale? ¿Son las uñas que salen en zonas donde no deberían de estar? Onico significa uña. Hetero, cualquier. Onico, hetero. Topía, lugar, topos. Okay. Uña en cualquier lugar. Onico, hetero, topía. ¿Y por qué no lo dice así, maestro? Porque somos podólogos, no somos vendedores de papitas.
que no tiene nada de malo vender papitas, pero tampoco el vendedor de papitas te va a dar consulta, ¿verdad? ¿Sale? Ok. Y ahí está, onicoheterotopía. Y eso, ya dije, normoimplanta. ¿Sale? Ahora sí, díganme todas las características de la uña normal utilizando el término normo. A ver, díganmelas. Normolínea, normocromos, normotexta, Ujú. normocrasa, normoincrementa, normoresiste y normoimplanta. Y normo, faltó una, ¿no? Normo convexa, normo convexa. Ah, sí, perdón. Normo convexa. Es que no le puse estrellita. Ahí está, pues ya, pobrecilla, pónsela en la frente. Entonces ya ahí tenemos todos los normos, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, conocer esto ahora sí, con plena convicción, puedes decir, yo sé lo que es una uña sana. ¿Ok? Ok. Así de sencillo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos criterios y conociendo los procesos de envejecimiento del pie que nos lleva inexorablemente al pie geriátrico, entonces ahora sí podemos entender a qué se refiere esto del envejecimiento cutáneo y la afectación finalmente como eslabón último de una cadena de sucesos que nos van a llevar a la alteración clara de la uña. ¿Ok? Ok. Por eso les decía, así como es la piel, así es la uña. Por eso dice aquí, este párrafo que tengo, que esto es debido al envejecimiento cutáneo, ¿no? Y todo lo que conlleva la atrofia cutánea, la pérdida de la hidratación, etcétera. Entonces, eso, desde luego, desde los fenómenos nutricios microvasculares circulatorios, la afectación de la calidad de la queratina, la organización de los onicocitos y el detrimento del cambio del epidermocito al onicocito, finalmente va a disminuir la velocidad del crecimiento unguial. Si a eso le agregamos la apatía de algunos ancianos o de algunos otros que están en riesgo y fragilidad, se entiende por qué llegan a falta de higiene, grado de dependencia, demencia, nivel socioeconómico bajo, etcétera. Y a veces no es por apatía, sino porque de plano ya no se valen por sí mismos. Entonces imagínate paciente no en estado de fragilidad, sino de dependencia. Así es que no es de extrañar que encuentras aquí, dice, nivel socioeconómico, lo siento, pero no. Voy a disentir de esta declaración, de esta tesis, porque créanme, conocen ustedes lo que es Puerta de Hierro. De nombre sí. De nombre sí, ¿verdad? Bueno, yo sí conozco por dentro, yo viví por ahí, entonces. Ah, no, pues que nosotros no somos de cachete. No, bueno, viví ahí en un camellón, en una casita hasta que me sacaron, pero bueno. Ahí en Paseo de los Olivos, ahí frente al 1545. Pero en fin. Allí en Puerta de Hierro, ahí atendía a un anciano postrado que tenía una onicogrifosis con 4 años de evolución. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Nivel socioeconómico o más bien era otra cosa? Era otra cosa. ¿Verdad? Entonces, falta de higiene, no, aseadito el señor, pero ¿por qué así? Entonces, no, había por ahí, vamos a pensar que a pesar del nivel socioeconómico, había un conflicto ahí de claudicación familiar en la que parece que estaban ignorando sistemáticamente al señor, como que el señor fue un tiburón de los negocios en un tiempo. Parece que tuvo ahí, abandonó a los hijos y se dedicó a hacer billete, crecen los hijos y luego se desquitan, ¿no? Y ahí lo tenían al señor en calidad de bulto, así.
Imagínate. Pero No, pues, eso ocurre, llega a ocurrir y ahí está. Entonces, pues sí, ahora vemos que México no tarda en convertirse, dicen, ¿verdad? No sé, en un país de ancianos, que actualmente la esperanza de vida excede de los 80, quiero verlo, y quiero verlo desde dentro cuando yo tenga 95 y pueda verlo. ¿Sí? Existe entonces una especial preocupación en los temas de salud, por tanto, sobre todo del podólogo, ¿no? Por eso les decía yo, tomar en serio esto de la podogeriatría. ¿Sí? Entonces, la podología española, por ejemplo, a través de diferentes universidades como la Universidad Complutense de Madrid, tiene muchos estudios epidemiológicos y lo que se respecta a la epidemiología de los cambios unguiales no es la excepción. Aquí se habla sobre la muestra de 107 pacientes mayores de 60. Se recogieron fotografías evaluadas mediante la exploración clínica por un responsable podólogo. Las muestras se llevaron a cabo en 2 centros mayores del Ayuntamiento de Madrid, ¿sí? Y en 2 clínicas, dice, Alsace Salud y Barrena Kraus. Las onicopatías más prevalentes es la onicocriptosis. Onicocriptosis, alias, ¿qué dice aquí? Ay, espérame, es que tenía acá la pantalla. ¿Dónde, profe? No la veo. No. Ah, No. no, dice onicopatías. Onicocriptosis, uña encarnada. Y si yo te digo, no, no es encarnada, es incarnada. Vamos a mandarlo al libro del... Al CIE, Sí, ajá. Catálogo Internacional de Enfermedades, CIE 10, ¿y qué dice allí? Uña encarnada, no dice uña incarnada, ¿no? Ah, Entonces, pues aquí ya, en vez de entrar en polémica, le decimos, no, pues ya dilo como tú quieras, ¿verdad? siempre hace lo que Pero se le da su gana, que lo siga haciendo, ¿verdad? si tú lo vas a decir a través del CIE 10, pues dile encarnada. Y si no, para evitar y entre tú y yo disensiones y pelearnos, pues ponle onicocriptosis y tan, punto neutro, ¿no? Pues sí. ¿Vale? Entonces, con un 48% seguida de la onicogrifosis. Uña engrosada, ¿verdad? Ujú. ¿Qué significa onicogrifosis? La raíz onico, ya saben, ¿no? Uña. Ujú. Y grifos, ¿no? No quiero equivocarme, mejor dígame. Ok. ¿Qué son grifos? Hay una bestia mitológica que es mitad caballo y mitad águila, ¿verdad? Tiene ¿Sí? el cuerpo de caballo y luego tiene la cabeza de águila y alas. ¿Cómo le llaman a esa bestia? Menos, ¿verdad? No, pues no. Hipogrifo. Hipogrifo. Entonces, ¿qué es grifo? El pico del águila. Gancho. Así están estas uñas. Entonces, pues no es uña engrosada, ¿verdad? Es uña en gancho, así como el pico de un águila. ¿A poco no? Pues sí. Y esa es la entidad más seguida, con 21%. Onicomicosis, diagnóstico de infección fúngica de las uñas, 12%. Los hematomas subunguiales, 7%. ¿Ok? Esa es la epidemiología ahí presente. Okay. Con sus variantes. Y aquí tenemos la introducción in English, keyword, nail disease, geriatric nail foot podiatry. Ándale, pues. Y ahí está. Bien, las uñas son anejos de la piel o anexos. Y como esta sufre cambios notables con la edad, ya lo hemos repetido varias veces. ¿Y por qué? Por los mismos procesos de envejecimiento. El envejecimiento cutáneo entonces es característico macroscópicamente evidente. La pérdida total del agua intercelular sobre todo.
lo que nos da una clara sequedad, la hidratación celular. ¿Qué porcentaje en el adulto joven es su peso corporal? Se supone que es agua. Mm, 70%. En los bebés, 80%. Y en los ancianos, 50%. Entonces, literalmente se están secando. Por eso quedamos como pasitas, bien secos. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues mira, si estás como pasita, un baño de chocolate y te vendes como nuevo. ¿Sale? Y entonces estos procesos involutivos de la piel afectan a la dermis y epidermis y anejos. Pues más bien que involutivo, es un proceso degradativo, ¿no? Porque involución significa ir para atrás. Y nacimos viejitos, bueno, según el internet hay algunos que sí, ¿verdad? Nacen ahí muy feitos los bebés, pero no técnicamente no. Entonces no es el extraño caso de Benjamin Button como para decir involutivo, no. Proceso degradativo, detrimento de la epidermis y de los anejos. ¿Ok? Entonces en el anciano se observa una clara reducción de la velocidad de crecimiento normo, ¿qué dijimos? De crecimiento, espérame. No incrementa velocidad. Vendría siendo la normocrasa. Es el grosor. Normo incrementa. 0.1 milímetro por día. Ajá. Lo cual explica la duración prolongada de la mayoría de las afecciones podológicas y en el medio geriátrico. Estaba norma incrementa. Entonces, en el paciente que está prácticamente en cuidados intensivos, cuando el paciente comienza a perder la capacidad de mantenerse en calor, es decir, su cuerpo comienza a enfriarse y la uña deja de crecer, sabemos que este paciente está próximo a morir. ¿Vale? Entonces es importante el crecimiento mismo. Así es que si tu uña crece rápidamente, alégrate, mujer, está sana. Preocúpate cuando no, entonces. Y cuando no, son diferentes situaciones, ¿no? Pero se va a ver en conjunto. Porque si tus uñas empiezan a crecer lento, pero luego se manchan, se estrían, el cabello se abre y se comienza a caer, cuidado. Algo ocurre, y serio. ¿Sí? Entonces las uñas modifican su color adoptando un tono marfil, ¿verdad? O sea, no es normocroma. Se pueden engrosar, o sea, diferentes hipertrofias unguiales. ¿Sí? A diferencia de las uñas de las manos, pueden parecer múltiples estrías longitudinales y o transversales sin construir un estado patológico propiamente dicho, pero está claro que es un marcador de salud. El hecho de que no identifiques que hay un estado patológico no significa que no hay un detrimento de tu economía, de tu fisiología. Claro que hay un detrimento, pero el hecho de que no le pongas un nombre no significa que no estés enfermo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, las onicopatías de origen mecánico se deben ante todo a microtraumatismos externos debidos al calzado, los dedos adyacentes, las clinodactilias, las evidentes modificaciones de la línea, ¿sí? Del ángulo articular, de flexión, hiperflexión, infraducto, supraducto, etcétera. La población geriátrica, dice aquí, española, tiene actualmente un crecimiento demográfico exponencial debido al aumento de la esperanza de vida. Y quién sabe, porque este artículo me parece que es de hace 5 años aproximadamente, y en España ya se acaba de aprobar la ley de asistencia para muerte asistida, ¿no?
O sea, el suicidio legal, muerte dicen por compasión. Entonces, pues ahora, ¿qué va a pasar? Pues que en vez de aumentar el crecimiento demográfico, pues ahora va a disminuir porque va a haber mucho anciano que va a decir, mejor ayúdenme a morir y muerte asistida. Entonces, pues, ¿cuál aumento de la esperanza de vida, no? Habría que verlo de aquí dentro de 10 años. Constituyen el mayor porcentaje de pacientes que acuden a la consulta de podología. Habría que ver aquí los reportes de cuántos ancianos hay en comparación con los jóvenes. Al menos yo en mi caso, en lo que es la consulta podológica diaria, te puedo decir que representan aproximadamente el 10%. El 10%. ¿Por qué? Porque el resto hay que acudir a su domicilio o están postrados, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Porque hay disminución del número de ancianos o porque no se pide el servicio? Más bien porque hay una disminución de la población de ancianos. Y eso agréguele que no piden el servicio. Exacto. Y ya ves que llega uno 3 años después y onicogrifosis, ¿no? Bien, chicas, debido al tiempo, me dijeron, no les des más de 1 hora porque pobrecillas ya están bien cansaditas. Les explota el cerebro. Y luego, como yo tengo un corazón de pollo, pues digo, sí, pobrecillas, ¿no? Hasta aquí le dejamos. Vamos a ver la próxima clase, el desarrollo, anatomía y fisiología unguial. Esto que vimos prácticamente fue la introducción al tema, ¿ok? Mi profe no nos mandó el PDF de ayer. ¿No? Ok. Entonces, ahorita lo envío. ¿Y Este me puedes de también aquí- mandar este también? Sí, está bien. Ok, ¿Bien? gracias. Bien. Pásensela bien. Laven platos. Disfrútenlos. Ay, piensen, analicen sus ideas mientras los lavan. Muy bien. Mediten en todo lo malo que hacen. Muy bien. ¿Sale? Bueno, nos vemos. Ok, bye, profe. Bye.